Pero muy buen día, una vez más amanecemos en la ciudad de Limpio. Este lugar realmente es precioso, la granja La Delicia es un lugar fabuloso que uno puede venir a pasar un fin de semana. No importa que sea fin de semana, cualquier día de la semana pueden venir, porque primero que está a muy pocos kilómetros de la capital, y aquí en la ciudad de Limpio específicamente creo que está máximo 1 kilómetro y algo nada más. Pero es un lugar donde uno puede venir a pasar muy bien, uno puede venir, por supuesto las personas mayores pueden traer sus alimentos, pueden venir a pasar el día almorzando con la familia. Hay lugares espectaculares, uno puede traer un buen libro incluso, y en el caso de los más pequeñitos por supuesto tiene opciones también para compartir y bueno, y pasar un momento ameno. Estamos al costado de lo que es la laguna, ¿verdad, don Oki? Buen día, don Julio, ¿cómo le estamos? va? ¿Trajo su picanita de pescar? Sí, acabamos de pescar, don Julio. Bueno, ¿qué está en la pesca? ¿Cuáles son las técnicas que usted...? Tiene que estirar, don Julio, tiene que estirar, esperar que salga el pescado, sí. Estirar y viene ya el pescado. Ya viene el pescado, pero en el caso de que no sea un pescado de un porte muy razonable, ¿qué se hace? No sé, don Julio. Cuidadosamente. Yo solamente, don Julio, agarré pescado, don Julio, de 500 gramos. Ah, bueno, usted tiene la suerte, te puedo decir. De repente tenemos justamente eso, la posibilidad, nos vienen unos pescaditos muy chiquitos, cuidadosamente hay que sacarle justamente el metal y tirarlo otra vez al agua, porque no merece sacrificar al pobre animalito. O igual usted quiere comer una sopa con pescadito. Igual, don Julio, hay esos pescaditos que se comen de colores. Eso no se hace. Bueno, tiene también dotes de cabalgar, mi querido amigo. También, don Julio. Veo dos ahí. Cabalgado, don Julio. No me diga. Sí, en muchas calles. ¿Tiene la sabiduría para eso? Claro que sí. Hoy va a tener la oportunidad justamente de hacer eso, vamos a pasar un momento ameno aquí en la granja La Delicia. Realmente está, repito, es un lugar bastante apacible, mucho verde, la naturaleza a la orden del día, y por sobre todas las cosas, a quien guste de pescar, bueno, pueden venir a practicar ese deporte aquí porque es bastante extenso. Es grande, había sido don Julio. Es grande y es bastante hondo, así que a tener en cuenta, mi querido amigo. Yo por mi parte, para nuestro almuerzo voy a preparar unos choricitos con una salsita picante, rápido, con un buen arroz queso, así que yo pienso que eso puede alcanzar para todos aquí. ¿Quiere aprender qué le pasa? ¿Le pica abeja? Bueno, pero no importa, dejarle, pobre. De repente encontramos un panal de miel o qué. Vos sabés que es muy interesante. ¿Usted sabe ordeñar vaca? Sí, don Julio. ¿Cabra? También. Bueno, muy bien. Hoy va a tener la oportunidad de practicar eso también aquí en la granja Las Delicias. Está a kilómetros nada más de la capital y prácticamente a metros de lo que es el casco urbano de la ciudad de Limpio. Bueno, ¿le parece que vayamos a la primera pausa? Ya puedo, don Julio. Recordándole el menú. Vamos a hacer unos choricitos con una salsa picante, con un buen arroz queso. ¿Qué le parece el menú? Está rico, don Julio. Hacemos la pausa, ya volvemos. Cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. ¡Nos fuimos fuera! Bueno, muy bien, ya damos inicio a este programa. Estoy ya en la parte lo que es la parte más de la casa. Ahí está la piscina, está la cancha de vóley, están justamente el lugar donde para hospedarse, están los animales. Estamos todos listos ya para empezar a cocinarlo aquí. Hay todo, tío. Bueno, muy bien. O sea, ¿le gustó el lugar? Sí, don Julio, vio, don O sea, Julio, que me tienta pescar en esa laguna. ¿Le gustó ese tajamar, don Me Julio? encanta, tajamar, perdón, que laguna es otra cosa. Bueno, muy bien, pero igualmente la señora me decía de que uno puede tranquilamente ir a pescar allá, así que de repente en algún momentito podríamos, si nos queda tiempo, podríamos hacer esa travesura. Bueno, muy bien, yo voy a empezar a armar ya nuestra comida. Voy a empezar por lo que más me va a llevar tiempo, hacer un rico arroz queso para acompañar nuestro rico choricito que voy a hacer justamente con, cuidado que se me cayó el plástico ahí. Un segundito, Alesia, ahí está, Voy a hacer un arroz para acompañar nuestro rico choricito con una salsita picante. Como siempre pongo entonces un poco de arroz, le voy a echar un dientito de ajo, así con la cascarita y toda nomás. No me interesa eso porque obviamente una vez que cumpla la función de dar sabor a la preparación, ya voy a retirar el ajito. He hecho ahí un tazón de ajóis blanco, por supuesto, para hacer el arroz bien cremoso para acompañar. Ahí voy a aprovechar ya en agregarle un poco de yuca cuy, luego cebo con agua caliente y ya vamos a tener justamente un buen yuca cuy para acompañar, repito, nuestro rico choricito con una salsita picante. Ahí ya viene don Tomás también, ¿ok? Ahí está, perfecto. Señor, vamos a cocinar, vamos a agregarle agua al arroz entonces, porque vamos a hacer más para el almuerzo.
Echamos agua caliente ahí, rompe el hervor y ya vamos a tener justamente el inicio para un rico arroz queso. Mientras voy a empezar a picar verduritas para hacer justamente este choricito que tengo acá, que voy a hacer con una salsita picante. Tengo cebolla, tengo locote, tengo tomate, tengo ají molido y eso vamos a utilizar para preparar el rico choricito con una salsita tomatada, pero bien picante, porque el chorizo también traje de los picantes, ¿eh? Es muy rico. Usted hábleme rápidamente de Ismar Salud y Cultura, señor. 522-610, vibro masajador Jack y la faja reductora Pangao, dupla inseparable, dupla destructor de grasas y estrés, porque el estrés, don Julio, se va todo con el vibro masajador Jack y sí, la pancita se va todo con la faja reductora Pangao. 522-610. Ahí está, muchas gracias, muchas gracias. Mostramos el arrocito blanco, está rompiendo el hervor ahí para justamente un rico acompañamiento para nuestro delicioso choricito, ¿eh? Vamos a conocer más sobre este rancho, pero es una granja. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, amigo? Excelente. ¿Tu nombre? Juan Duarte. Por favor, tu micrófono, ahí tienes, amado Juancito. Gracias por recibirnos aquí. Felicitaciones por una muy buena, por un buen recibimiento que nos dieron esta segunda vez que estamos visitando este lugar. Háblame Sí. de la granja. Muchas gracias a ustedes por venir, señor. Y este es un lugar, es una muy linda opción para que puedan venir las familias, ¿verdad? Los grupos de iglesia, grupos de amigos a compartir, pasar el día. Pueden visitar la piscina, tenemos el tajamar para hacer la pesca deportiva, paseos a caballo, tenemos animalitos de granja para los niños también, Sí. que es bastante divertido. ¿Por qué esa escuela? Escuela, nosotros trabajamos con las escuelas de toda la capital. Ellos vienen, generalmente vienen los niños pequeñitos, vienen a pasear a caballo, ordeñe de vaca. Nosotros le damos una jornada de granja a ellos. Es como una excursión, ellos vienen a aprender un día de granja. Exacto, ellos ven todo lo que sea el manejo, Sí, de exactamente. cuidar los animales, al momento de ordeñar, todo. Todo, también se les enseña qué tipo de alimentación tiene, de dónde viene la leche que ellos consumen. Sí. También le damos un poquito de clases ecológicas, le hacemos plantar árboles frutales, árboles forestales, conocen la huerta. También un poquito en la cocina le enseñamos que las cáscaras, por ejemplo, de las verduras Sí. que la mamá ya no utiliza, ellos pueden utilizar eso para hacer abono. Perfecto, perfecto. Específicamente lo que es la huerta y en temporada que se cultiva, ¿verdad? Ellos justamente vienen, aprenden a armar una parcela, a hacer los trasplantes. Así mismo, nosotros generalmente lo que hacemos ya le entregamos casi todas las parcelas, preparamos todo, le ponemos los ingredientes, ellos mezclan, tocan así la tierra, el abono. Y después le hacemos 2, 3 lechuguitas por alumno que vayan ellos cultivando. Ese es el trabajo para que ellos puedan sentir lo que es el trabajo de la tierra en el campo. Para grupos de iglesia, de jóvenes de iglesia, para un retiro, por ejemplo, ¿hasta cuántos participantes se permite? O sea, que la comodidad es para cuántas personas. Nosotros tenemos capacidad de recibir 150 personas Ya. en cabañas y en camping. Ya. Tenemos áreas para que puedan trabajar salones multiusos, tenemos también áreas de fogata, también tenemos área de camping bajo sombra y bajo al aire libre también. Ya, perfecto. Y para los chicos que son un poco más adolescentes, bueno, se les ubica y se les ofrece justamente la parte de la laguna para algún tipo de destreza. Exactamente, ahí ellos pueden hacer sus juegos, pueden hacer sus postas, tienen también un bosquecito ahí que pueden explorar los chicos. Es un lugar bastante lindo. Bueno, ¿tu cargo cuál es acá? ¿Vos sos el Yo que... soy coordinador de la granja. Ya, perfecto. O sea que va a tu cargo justamente coordinar todo. Así mismo, viene la gente y pregunta qué servicio quiere, entonces yo más o menos le ubico cuáles son las cosas que ellos piden, les muestro el lugar y después ya acceden ya a venir los visitantes. Yo pienso que a lo mejor ni siquiera llegan a dar abasto a todas las personas en tiempo de Semana Santa y tiempo de vacaciones, supongo, ¿verdad? Y es el tiempo que más gente tenemos, Temporada gracias a alta Dios. vendría a ser para ustedes, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pasar un fin de semana con una familia, por ejemplo, la familia que vi que estaban por ahí, bueno, ¿cuánto cuesta más o menos? Y nosotros estamos cobrando por persona. Sí. Personas adultas cobramos 30.000 guaraníes la entrada. El ingreso. El ingreso, sí. Perfecto. Y los niños hasta los 10 años cobramos 15.000 guaraníes. En ese costo ya pueden utilizar la infraestructura del lugar, pueden Sí. utilizar la piscina, el paseo a caballo es guiado, también pueden ir a pasear en la balsa, en el tajamar. Sí. Pues los señores también pueden traer su equipo de pesca, nosotros también tenemos para prestarles. Ya. Van a pescar en el tajamar. Yo puedo traer hasta mi tirita de costilla y puedo hacer mi asado. Sí, tengo nosotros lugares les acá. facilitamos también las parrillitas bien limpias, entonces para que puedan hacer todo su... Ahora un servicio gastronómico, por ejemplo, menú, por usted no ofrece, ¿no? También tenemos ¿también por se pedido, tiene? sí, por pedido Ya. anticipado nosotros tenemos. Yo llamo y digo, me voy 10 personas, voy a querer el desayuno, voy a querer el almuerzo, voy a querer la cena, entonces ustedes ya prevén todo eso. Sí, señor, tenemos también el servicio.
Bueno, te felicito, Juancito. Muchas gracias, Éxito, señor, como por siempre. venir. Muy Éxito. amable. Gracias. Bueno, seguimos con la elaboración de nuestro arroz blanco, queda realmente fabuloso. Ahí le agregué estos minutitos más ya, vamos a estar retirando. Ya empiezo justamente a armar lo que va a ser para nuestra salsita. Tengo la cebolla, voy a retirar la semillita del locote también, un poco al tomate también, y ya seguimos con la elaboración. Riquísima, riquísima preparación. Por sobre todas las cosas, algo express para el almuerzo hoy aquí en la granja Las Delicias en la ciudad de Limpio. Voy picando esto, vemos cómo queda justamente nuestro arrocito blanco, va hirviendo de a poco. Esto, lo del chorizo es rapidísimo, ¿verdad? Una sartén bien caliente, se sartenea justamente las verduras, se tiran los chorizos partidos ahí y ya tendremos justamente una preparación más que exquisita para compartir. Bueno, señor, ya escuchó, Juancito nos habló claramente de todo lo que ofrece justamente este lugar, mi querido amigo. Qué interesante, don Julio, 30.000 guaraníes acá cerca. Yo me acuerdo ahora, don Julio. Sí. Cuando tenía 5 años vine acá, me acuerdo ahora, don Julio. No me digas. Sí, ahora me acuerdo. Ah, mira vos, che. Usted sabe, me acuerdo yo ahora, Mira don Julio. vos, che. Y bueno, y les trae recuerdos de lo... ¿Y cómo fue Sí, para don que...? Julio, y me acuerdo más o menos que la pileta, hermano, que yo me acuerdo. Ah, no me digas. Sí. Bueno, está perfecto entonces. Ahí tenemos entonces el arrocito blanco, una delicia. Bueno, mostramos un poquitito la instalación de este lugar, señor. Sí, don Julio. Ahí está. Y ya sigo la elaboración del choricito rico en salsa picante. Olha gatinha, você me faz enlouquecer. Nessa balada eu quero ficar com você. Vai ser tudo ou nada. Mueve mi niña, tu cuerpo todo sensual. Esa mirada despierta una atracción fatal, provocante, que me hace mal. Princesa, la dueña de la noche, você ya conquistó mi corazón. Que belleza, la chica brasileña se mueve con el swing. Bueno, muy bien, ya empezamos a elaborar. Qué linda nuestro- vista, don Julio, Señor. Qué linda vista. Espectacular, Choricito con un poco de aceite caliente ahí en la sartén directamente. Te decía de que esto es más rápido que... Mira, una delicia. Los choricitos ahí, ya picantito, con un poco de aceite bien caliente. Ya, que se- Taina, vea. Exactamente, para que se dore un poquitito ahí. Ahí Nina, que es Yeti, Esto es cocinar al fuego. Esto es una comida de verdad, Pero no va a saltar eso, don Julio. No, señor. Ahí tengo entonces un poco de cebolla, un poco de tomate, un poco de locote. Quédate ahí mismo, amigo Pablito. Voy a mostrar una cosa. Ahí miran de cuestión. Ahí tenemos, que se mezclen muy bien entonces la cebolla, los locotes, el ajito de ajo y luego ya le agrego el dientillo de ají picante en la preparación. ¿Cuál era, don Julio, los ingredientes para esto? Esto nada más que el choricito, por supuesto, picante, partidos en dos. Le puse directamente ahí verduras, como en el caso del locote, la cebolla, el tomate. Ahora voy a picar un poco de ajito también para agregar. Y al momento de servir, te decía, le agregamos un poco de cabecita de ají molido para que, pizquita de ají molido para que le dé sabor y fortaleza a la preparación. El ajito nunca infaltable aquí, infaltable. Un poco de salfina ¡Qué también. rico! Es una delicia. Con el arroz cremoso que preparé, realmente esto va a ser algo fabuloso. Y antes de agregarle justamente el ají, voy a picar un poco de cebollita de verdeo, la parte blanca, la parte verde, para agregar también a este plato. Pasamos bomba, amigo mío. La pasamos bien, don Julio. Juancito justamente indicó de por qué es tan importante que los chicos vengan aquí, porque quienes quieran pueden tomarle cariño a lo que es el trabajo del campo, aprender justamente a cultivar, aprender a ordeñar, aprender a andar por las vaquitas, por los terneros, todo eso, a la elaboración de queso fresco también. Claro que sí. Ahí está, le tiramos un poco entonces de hierbitas frescas a nuestra preparación. Uajoy está ahí, voy a buscar un plato para ir sirviendo de a poco y ya tendremos justamente un plato delicioso para compartir con los amigos. Se suman más gente todavía aquí. La gente ahí nada, don Y Julio. está bien, de eso se trata, venir justamente a compartir con la familia. Los chiquitos están tirados ya en la pileta y acá para nosotros es re divertido estar acá en el sol. Sí, re libre. Exacto, cosa que me encanta trabajar en el sol. Ustedes saben de que el sol Usted es ya no se quema, don Julio, por ejemplo. No, yo ya estoy. Vos sabés que el sol es la mejor medicina que hay, Miguel. Un cuerpo que se vive Claro al que sol sí. nunca va a tener nada de impureza, mi querido amigo. Bueno, por otra parte tengo ya el plato aquí para ir presentando de a poco. Limpiamos ahí. Hablamos ya de Dismar. Todavía no.
Hábleme rápidamente. 522-610, vibromasajador Jack, la faja reductora Pangao, dupla inseparable, don Julio. El vibromasajador Jack lo conseguís en Dismar Salud y Cultura, y también la faja reductora Pangao también es de Dismar Salud y Cultura. 522-610. Ahí está el teléfono de Dismar, repetimos rápidamente, 522-610. Bueno, esto a punto ya de ir sirviendo. Tengo entonces ají molido que ya le agrego Servía tú, también. don Julio, ya, don Julio, Señor. ya, 11:30, man. Exactamente, ya tirá, imagina, ¿verdad? Bueno, ahí está. Servimos entonces al lado de nuestro arrocito, lo que es nuestro choricito. Ahí está. Una delicia, un choricito bien picante. ¿Y le puede echar huevo? En este exactamente, o sea que un huevito puede ir muy bien aquí arriba, ¿eh? Ahí vamos a tener acabamos de inventar un plato, ¿eh? Un choricito a la portuguesa, pero a caballo. Le tiramos 2 huevitos entonces ahí arriba, ¿eh? Mira, esto es un plato. Vos sabés que en el Brasil, en los lugares así de las choperías, y cuando de repente uno ya está tomando la cervecita ahí, te sirven esto y le llaman calabresa, ¿eh? Te ofrecen justamente lo que es el choricito con la salsita así y con un poco de arroz o un poco de farofa al lado. Hacemos la pausa y ya volvemos. Que llora mi corazón. Voy a quemar una flor para olvidarme de vos. Bien, este lugar donde estamos ya me da ganas de traer mi colchón y dormir acá. ¿Verdad, don Julio? ¿Te parece? Encontramos la casita del árbol acá. Exactamente, espectacular. Más o menos unos 3 metros arriba, ¿verdad? Si se cae don Julio no va a contar mal chiste. No es tan alto ni siquiera. Y atrás, por supuesto, vemos el lago espectacular. Sí, precioso, don Julio, el Tajamar. Bueno, ¿pasó bien, señor? Sí, don Julio, súper bien. Estos 2 días, que la otra vez que vinimos y hoy que vinimos otra vez súper bien nos atendieron. Bueno, yo creo que está cayendo el sol, dentro de poquito va a entrar el sol, así que pues convendría de que nos 12:30 alistemos don Julio. para volver otra vez a la capital. Pero rápido pasa la hora, aparte del tráfico, mi querido amigo. Sí, don Julio, qué rico su comida, ¿eh? Sí, pasó bien. Bien sencillo. Lo que quiero que me repita otra vez, don Julio, Sí. es todo como la Y preparación era de su comida. muy práctico. Preparé justamente en base a ajo, cebolla, locote, una salsita, ahí sumergí los choricitos picantes, ¿verdad? Y aparte el arroz queso. El arroz queso no es otra cosa más que la combinación justamente de un buen caldo, el arroz. Por sobre todas las cosas tiene que ser el arrocillo, el arroz que tenga mucho almidón, porque el arroz queso tiene que quedar bien cremoso y justamente nos valemos de eso, del almidón propio del arroz. Y le agregamos queso paraguay y queda chupete. Queda menú bastante... Queda más rico que imposible, don Julio. Claro que sí. Un juguito al lado, Exacto. un té verde, don Julio. Y la merienda que usted sé que se pegó, mi querido amigo, Y ahora una llevo, delicia. en mi casa llevo 2 litros de leche de cabra, don Julio. Exacto, y eso tiene que durarle como una semana porque los médicos recomiendan el consumo de la leche de cabra 1/4 por día nada más, 250 centímetros cúbicos. mi Ya, querido. uta, don Julio, todo el día. Bueno, ¿nos vamos, señor? Nos vamos, señor, se me cuida. Hasta la próxima con mucho más de sabores y algo más en este verano. Ahí está, gracias a los propietarios de La Delicias Las Granjas, acá en la ciudad de Luque. Gracias por la excelente De atención. limpio, don Julio. ¿Qué dije yo? Luque. No, perdón, de limpio, de la ciudad de limpio. Granja Las Delicias, está ahí el teléfono a disposición de ustedes para hacer reservas o consultar la manera de venir a pasar un fin de semana fabuloso aquí. Gracias por la preferencia, será hasta mañana, prácticamente minutos después de las 11 de la mañana, luego de entregar su programa a la querida Tania Omaneski. Nos reencontramos mañana, chao. Wine up, you want me girl.